Cordial saludo para todos. En este espacio vamos a hablar entonces, vamos a hacer un breve recuento de los módulos 1, 2 y 3 que ustedes hasta el momento han visto o que eventualmente llegarán a ver. Hace parte entonces de este espacio del diplomado virtual en responsabilidad legal del empleador. Para comenzar, entonces quisiera plantearlo siguiendo las preguntas que ustedes han venido respondiendo con base a los objetivos que se han planteado para el módulo 1, 2 y 3. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos es, ¿por qué debo entonces conocer sobre la responsabilidad legal del empleador? ¿Qué voy a aprender? ¿Por qué es importante conocer estos temas? Entonces, lo primero es que este espacio les va a permitir a ustedes acercarse a esas nociones que son propias y conceptos propios de los riesgos laborales. Eso les va a permitir a ustedes conocer un poco más sobre la responsabilidad legal porque tienen que ver y están muy estrechos y muy relacionados. Lo segundo es que el curso el diplomado específicamente les va a brindar las herramientas para que ustedes puedan comprender qué es eso de la responsabilidad legal del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y precisamente conocer hasta dónde va entonces mi responsabilidad como líder de Centro Médico Imbanaco o de cualquier otra entidad, conocer entonces qué se entiende por responsabilidad legal del empleador en Colombia. Y además de ello, entonces les va a permitir a ustedes conocer, los va a ilustrar a ustedes sobre los instrumentos que ustedes tienen a su mano, que ustedes tienen como empresa y como líderes para evitar precisamente todas las consecuencias legales que puede conllevar la responsabilidad legal del empleador, precisamente para que ustedes no lleguen a esos escenarios legales, administrativos, judiciales. Este espacio les permite entonces a ustedes blindarse jurídicamente precisamente frente a esos riesgos jurídicos a los cuales está expuesto frente a este escenario. Una vez visto eso, entonces, y que ustedes conozcan un poco de ese tema, qué es lo que vamos a ver, de qué manera lo vamos a hacer, seguimos entonces con esa parte introductoria que nos permite entonces conocer el alcance general de esa responsabilidad legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hasta dónde entonces vamos a llegar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Y cuál es la importancia de la prevención de los riesgos laborales dentro del sistema general de riesgos laborales? Y ustedes por ahí se van a encontrar un video, un pequeño video en el cual ustedes van a conocer un poquito sobre el alcance de esa responsabilidad. Y específicamente entonces van a encontrar que en Colombia existen dos regímenes de responsabilidad legal, que es lo que ustedes pueden observar en la pantalla: la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva, que claramente en este momento ustedes van a ver es un breve recuento de qué es lo que es y con base a qué principios, digamos, históricos se fundamentan, pero más adelante van a conocer a profundidad estos temas. Importante conocer o saber que estas teorías de la responsabilidad objetiva y de la responsabilidad subjetiva han ido evolucionando en el tiempo y han ido avanzando. Hoy la Corte Suprema de Justicia ya tiene pues unas bases, unos lineamientos para definir una y otra, y eso lo vamos a conocer a lo largo del proceso que ustedes están realizando. Entonces, primero, tenemos el escenario de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva se funda en ese primer principio que ustedes observan, que es un principio alemán que nos habla de dos aspectos puntuales. Me dice, uno, donde llega mi autoridad es mi responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes como líderes de proceso son responsables de la seguridad y de la salud de esos trabajadores que ustedes tienen a su cargo, y que por ende, cuando más adelante vamos a ver la noción de empleador,
Y precisamente entonces cuando hablamos de empleador, no es únicamente referente a la cabeza de la organización, sino a todas esas personas que tienen a su cargo personal. Y por ende, esas personas son responsables. Por eso, muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que el personal de seguridad y salud del trabajo de nuestras empresas es la única persona responsable de la seguridad y de la salud de sus trabajadores. Y es falso, porque en virtud de este principio, que es un principio alemán, un principio del siglo XIX, todo aquel que tenga trabajadores a su cargo es responsable. Y lo segundo, la responsabilidad objetiva se funda en eso que ustedes observan en un segundo renglón, que es la generación del riesgo. Eso se conoce como teoría del riesgo creado. Y esa teoría nos dice que la persona que crea el riesgo debe responder por las consecuencias que se deriven de ahí. Cuando, como consecuencia de esa generación del riesgo, alguien, que en este caso sería el trabajador, sufre un daño. ¿Qué le puede pasar al trabajador dentro del escenario laboral? Él se puede accidentar, esa persona se puede accidentar o se puede enfermar. Y por esa razón, al haberle creado el riesgo, quien le crea el riesgo entonces, que es el empleador en todo caso, debe responder por las consecuencias del mismo. Ese es el primer escenario, el de la responsabilidad objetiva. Y el segundo, que es el escenario de la responsabilidad subjetiva, se basa en un principio inglés. Y este principio nos dice que quien conoce sus riesgos tiene la obligación de prevenirlos. ¿Qué me dice entonces ese principio? Que el empleador tiene una obligación y es prevenir esos riesgos en ese trabajador que tiene a su cargo. Y por ende eso comporta para ese empleador un deber de cuidado. ¿Y cómo yo sé que tengo que cuidar a mis trabajadores o de qué manera lo tengo que hacer? Existen unas normas, específicamente unas normas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que nos dicen cómo tenemos que prevenir y cómo tenemos que intervenir esos riesgos. Entonces, ese es el escenario de la responsabilidad subjetiva, que más adelante vamos a ver, o en ese video ustedes van a encontrar que cuando yo no cumplo ciertas condiciones, entonces me voy a ver expuesto a ciertas sanciones de orden administrativo, de orden judicial, que precisamente es lo que queremos evitar con este diplomado. Y ahí entonces surge, en virtud de ese deber de prevención, surge el por qué entonces es importante algo que conocemos como la prevención y la intervención del riesgo. Y precisamente son esos dos instrumentos los que nos permiten gestionar a los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Y son esos dos instrumentos los que principalmente me van a permitir a mí como empleador anticiparme, conocer, evaluar esos riesgos a los cuales están expuestos y precisamente todo eso lo hago para tener el control de esos riesgos, evitando que antes de que pase el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, evitando entonces que ese riesgo jurídico al cual estamos expuestos, que es el escenario de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva y sus sanciones y consecuencias, precisamente no lleguen al escenario de nuestra empresa. Y ahí quisiera entonces resaltar cuál es la importancia de esa prevención, cuál es el propósito de prevenir y de intervenir esos riesgos, que estamos garantizando tres componentes integrales dentro de una organización. Estamos garantizando el cuidado de esas personas que tenemos a nuestro cargo, que es, digamos que es uno de los componentes principales dentro de un escenario organizacional. Estamos promoviendo también un ambiente sano, porque puede generar consecuencias, digamos que lo que hagamos dentro de nuestras organizaciones puede generar consecuencias para la comunidad, para la sociedad, y algo que pues toda organización desea y es conservar, mantener su sostenibilidad.
a nivel económico, a nivel financiero, y digamos a nivel social, cultural, económico, todos esos componentes que hacen parte de una organización. Eso es lo que promueve y lo que busca el tener presente la prevención y la intervención del riesgo dentro de sus escenarios organizacionales. Otro elemento entonces que ustedes van a poder observar dentro de estos módulos 1, 2 y 3, específicamente ya vamos entrando dentro del módulo 2 y 3, conocer entonces, dijimos que en el primer módulo íbamos a conocer esas nociones y conceptos que son relacionados a riesgos laborales, y precisamente el módulo 2 y 3 les permiten eso a ustedes. Entonces ustedes van a conocer qué son los riesgos laborales, y ahí tenemos dos partes. La primera parte entonces nos habla de que de manera general el riesgo laboral es aquello que afecta al trabajador en su entorno laboral, que puede darse entonces dentro del entorno laboral o con razón al mismo. Entonces, más adelante vamos a ver qué es accidente de trabajo y qué es enfermedad laboral. Y que específicamente, ¿dónde encontramos representado el riesgo laboral? En el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Eso es lo que le puede pasar al trabajador dentro de su entorno laboral o con razón al mismo. Y que decimos entonces que la obligación de prevenir esos riesgos, que es lo que le puede pasar al trabajador, está en cabeza del empleador, bajo el entendido de que no es solamente la cabeza de la organización, ni tampoco únicamente el personal de seguridad y salud del trabajo, sino todos aquellos que dentro de la organización tengan personal a su cargo. Y claramente más adelante vamos a ver que el trabajador pues también tiene unas responsabilidades. Vemos entonces que de manera general el marco legal que regula los riesgos laborales son esas normas que ustedes ven en la pantalla. El decreto ley 1295 del año 94 es esa norma que luego de la ley 100 establece entonces, o más bien empieza a regular todo lo del Sistema General de Riesgos Profesionales, como se conocía en ese entonces. Y que recuerden que esa norma nos dice que el Sistema General de Riesgos Profesionales o riesgos laborales es un conjunto de procedimientos, de entidades, de normas que lo que buscan es prevenir los efectos de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral en el trabajador. Buscan prevenir, proteger y atender al trabajador. Y también nos dice ese decreto ley que la administración de ese Sistema General de Riesgos Profesionales en ese entonces estaría a cargo del Instituto de Seguros Sociales y las administradoras de riesgos laborales, que como ustedes saben, hoy la administración está a cargo únicamente de las ARL o administradoras de riesgos laborales. Y enseguida también la norma nos hace un énfasis, y es precisamente de eso que hemos venido hablando. El énfasis del Sistema General de Riesgos hoy laborales es la prevención del riesgo laboral, porque es la herramienta que le permite a ustedes como líderes de su organización, que le permite a la empresa, a las organizaciones, evitar y blindarse, primero blindarse jurídicamente y evitar llegar a esos escenarios de responsabilidad legal. Luego tenemos la ley 1562 del año 2012, que es una norma que cambia la denominación del Sistema General de Riesgos Profesionales por riesgos laborales, ampliando la cobertura del mismo, y además de ello, anteriormente, hacía 10 años, había sido expedido la ley 776 del año 2002, que esa norma nos regula todo el tema de prestaciones que deben brindar asistenciales y económicas las ARL, y que eso se conoce, más adelante lo vamos a ver, como reparación tarifada, porque está en una norma y está regulada de manera específica. Luego tenemos entonces, para entender qué es el riesgo laboral, tenemos que hace parte de la cobertura que brinda el Sistema de Seguridad Social Integral. Recuerden que el Sistema de Seguridad Social Integral se compone de 3 elementos: régimen pensional, régimen de salud y régimen de riesgos laborales.
y cómo o de qué manera brinda la cobertura el sistema de seguridad social integral sobre los riesgos laborales mediante dos formas: mediante el establecimiento y la promoción de actividades de prevención, promoción y protección de la seguridad y salud de los trabajadores, y mediante el otorgamiento de unas prestaciones, que precisamente esas normas que acabamos de mencionar son las que regulan estos aspectos. Y esa cobertura entonces que brinda la seguridad social integral, específicamente dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, es frente a la enfermedad, el accidente, la invalidez, la vejez o la muerte. Y frente a ese escenario de enfermedad podemos entender también el escenario, digamos, un poco más amplio de condiciones de salud, incapacidades temporales, indemnización por incapacidad permanente parcial. Esa es la cobertura del sistema de seguridad social integral, que claramente ustedes ahí lo ven de manera resumida, pero en la vida real es un poco más amplio. Y eso es lo que vamos a conocer a lo largo del diplomado. Cuando observamos, luego ustedes se van a encontrar ese contexto histórico de la seguridad social. Eso nos permite entender qué ha pasado en Colombia frente a esa seguridad social. ¿Será que es igual a lo que hoy tenemos o será que hace 50 años teníamos algo diferente? Eso es lo que permite este espacio, conocer el contexto histórico de la seguridad social en Colombia. Y tenemos entonces que esa seguridad social que hoy conocemos ha tenido un progreso paulatino que se ha ido desarrollando con el tiempo, que precisamente hace 50 años no teníamos lo mismo que tenemos hoy en virtud de la nueva normatividad. Tenemos entonces que ese sistema de seguridad social integral en sus inicios no era un sistema. Precisamente su característica dentro de ese periodo de tiempo es que era disperso, que existía para ciertos escenarios, ciertas actividades económicas, pero no existía para todo mundo. Y que además de eso era cambiante. ¿Cambiante frente a qué? Precisamente como era tan disperso, no había como un propósito general, cambiaba según quien llegara a escenarios de gobierno, quienes tuvieran temas de poder político, y esa persona entonces iba trazando cuáles iban a ser esas directrices puntuales que se iban a implementar dentro de esa seguridad social que conocíamos en ese momento, pero no todo el mundo gozaba de esos escenarios o de lo que hoy gozamos. Sí es importante destacar esa norma que ustedes ven en la pantalla en el segundo cuadro, que es la Ley 57 de 1915. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese sistema no existiera como hoy lo conociéramos, es la primera norma que en Colombia legisla sobre accidente de trabajo y sobre reparaciones. ¿Qué reparaciones o qué se le brindaba al trabajador? Asistencia médica y ciertas indemnizaciones. ¿Cuál es el problema de esa norma? Que esa norma aplicaba para algunas actividades económicas y que solo cubría el accidente o la muerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una norma que claramente es pionera en Colombia, pero que tiene unas dificultades porque es limitada en su alcance, que más adelante entonces va a, digamos que su cobertura va a ampliar y que ya pues no la vamos a conocer de esa manera. Y precisamente entonces ese proceso de desarrollo va a permitir ampliar la cobertura y va a permitir que esa perspectiva dentro de los riesgos laborales sea mayor. Tenemos entonces que dentro de ese proceso de organización, que son muchos años, el sistema buscaba, o más bien en Colombia se buscaba ya una organización de ese sistema, que eso no fuera disperso y que fuera para unos nomás, para ciertas actividades económicas, sino que empezaba a organizarse. Y dentro de ese proceso de organización se buscó en algún momento algo, que era conformar una entidad de seguridad social que aplicara régimen general y régimen de seguros sociales. Que pues esa entidad surge en el año con la ley 90, luego de
1950 surge entonces con la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que luego se va a pasar a llamar a Instituto de Seguros Sociales, pero que en ese momento todavía no se había conformado, pero ese era el propósito. Luego de haberse creado esa institución y de que el sistema estuviera un poquito más organizado, lo que se buscó es que ese Instituto Colombiano de Seguros Sociales empezara a ampliar las coberturas de lo que estaba brindando, de lo que protegía. Sin embargo, eso generó dificultades económicas y una crisis financiera para ese instituto colombiano. De hecho, fue muy difícil establecer en Colombia el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y tuvo muchas dificultades, específicamente en materia de riesgos laborales, tuvo dificultades para establecerse. Y eso generó, además de un tema laboral, frente a las personas que hacían parte de ese Instituto Colombiano de Seguros Sociales, eso empezó a generar una crisis. Y eso hizo que se empezaran a generar unos cambios, como por ejemplo temas de financiamiento, de refinanciamiento, el cambio del nombre del Instituto Colombiano de Seguros Sociales a Instituto de Seguros Sociales. Y ahí, adentro de ese marco de cambios y de ese escenario de desarrollo, destacamos la Ley Sexta del 45, que fue anterior al nacimiento del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, porque esa norma obligaba a los empleadores a pagar prestaciones mientras que se expidiera o se creara esa institución o esa entidad de seguridad social. Luego, ya cuando nace el Instituto Colombiano de Seguridad Social, entonces es esa entidad la que se va a encargar de cubrir esas prestaciones que antes cubría el empleador, las va a cubrir ahora una entidad del Estado. Luego tenemos que luego de 1950, específicamente en ese año, surge en Colombia el Código Sustantivo del Trabajo. Es una norma también importante porque empieza también o habla de aspectos de riesgos laborales, nos define qué es un accidente de trabajo, qué es una enfermedad laboral, que hoy pues ya lo vamos a entender a la luz de otras normas, pero que es importante porque establece unos lineamientos en materia de riesgos laborales y su importancia radica en que da como el paso para hablar de la salud ocupacional en Colombia. Y es ahí donde encuentra entonces mucha relevancia el Código Sustantivo del Trabajo. Y luego, ya con todos esos cambios que se han venido presentando, surgen a finales de los 70s y a lo largo de los 80s, surgen o se expiden normas que hablaban en ese entonces de la salud ocupacional, como por ejemplo la resolución 2400, la ley novena del 79, el decreto 614 del 84, luego cuando hablamos de programa de salud ocupacional, la resolución 1016. Y todas esas normas entonces lo que permiten es crear un escenario y empezar a consolidar el tema de la salud ocupacional en ese entonces en Colombia. Precisamente si ustedes se ponen a revisar, van a encontrar casos de la Corte Suprema de Justicia que eran decididos con una parte muy chiquitica de la resolución 2400, que es brindar locales adecuados de trabajo por parte del empleador. Van a encontrar casos que me hablan de eso y en ese entonces, que son normas que ya tienen muchos años, pero que hoy siguen aplicando. Y hoy entonces tenemos un nuevo modelo de seguridad social integral, precisamente en virtud de todos esos cambios, luego de que surge la Constitución Política de 1991, que surge la Ley 100 del 93, todo eso que conocíamos, digamos que eso ha evolucionado y se ha venido estableciendo ya un sistema de seguridad social integral, que tiene falencias y eficiencias, sí, pero que ha ido cambiando y que su propósito pues es mejorar. Entonces, frente a ese escenario del modelo de seguridad social integral, vamos a hablar entonces ya a la luz de lo que ha pasado en Colombia, empezamos a hablar del marco estructural del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia para saber cómo funciona, cuál es su propósito, qué es lo que busca y cómo se presenta en la vida real. Entonces tenemos que
Recuerden que la seguridad social, en virtud del artículo 48 de la Constitución Política de 1991, es un servicio público. Y ese sistema general de riesgos laborales está dentro de ese marco que es el ser un servicio público. Y ya específicamente ese sistema general de riesgos laborales entonces tiene un propósito, y es que lo que busca es establecer y promover actividades de promoción y prevención, brindarle al trabajador unas prestaciones que son asistenciales y económicas, y otro propósito que se traza es determinar, hacer todo lo posible para que sea más fácil y para que se tomen, digamos que directrices o lineamientos para determinar el origen de las contingencias que se le presenten a los trabajadores. Esos son los tres propósitos, y precisamente esa es otra característica de ese sistema general de riesgos laborales, que tiene unos objetivos determinados. Y además, dentro de ese servicio público, entonces el sistema está estructurado como un sistema de aseguramiento. También nos dice, en virtud de la Ley 100, recuerden que bajo un enfoque diferente y bajo el modelo económico que tenemos en la actualidad, tenemos entonces un componente público y un componente privado. Y eso es lo que observamos en la práctica. Tenemos esos dos escenarios, entidades de ambos lados y funciones de ambos lados que nos permiten decir que hay una relación y que funcionan de manera mancomunada, por decirlo de alguna manera, dentro del escenario del Sistema General de Riesgos Laborales. Y otro propósito de ese Sistema General de Riesgos Laborales es que ha buscado ampliar el enfoque que se le ha dado, y eso implica ampliar la cobertura. ¿Por qué? Porque siempre la seguridad social, o más bien el foco de la seguridad social en sus inicios era brindarle protecciones a los trabajadores independientes. Pero nos olvidábamos de que había otros actores, como por ejemplo los trabajadores independientes, los contratistas, los estudiantes en práctica, los trabajadores en misión, que no entraban dentro de ese escenario. Y entonces lo que ha buscado el Sistema General de Riesgos Laborales es ampliar esa cobertura que se le ha brindado en un principio a los trabajadores dependientes, para que esas otras personas empiecen a cotizar, empiecen a estar afiliados al sistema, y la cobertura del sistema empiece también a replegar sus efectos sobre ellos. También tenemos entonces que, en virtud de ese marco estructural del Sistema General de Riesgos Laborales, los empleadores tienen una responsabilidad. Y ahí volvemos entonces con la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Específicamente entonces, la responsabilidad objetiva, que recuerden que nos hablaba de la teoría del riesgo creado y de la autoridad, y de que en virtud de esa autoridad estaba la responsabilidad, los empleadores entonces tienen una responsabilidad, y es ¿cuál? Como ellos son los creadores del riesgo, ellos en la vida real, eso ustedes lo van a ver más adelante, ellos trasladan ese riesgo al Sistema General de Riesgos Laborales, para que sean las ARL que cubran al trabajador de esas contingencias, de esos daños o consecuencias que se le causen. Por ende, ¿cuál es la obligación del empleador? Afiliarse, y claramente afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales y pagar las cotizaciones de los mismos. Eso garantiza que el trabajador está cubierto. Sin embargo, recuerden que esa cobertura del sistema no se presenta bajo cualquier circunstancia, sino que yo tengo que hacer la afiliación con un día de antelación al inicio de labores. Es decir, que la cobertura al Sistema General de Riesgos Laborales inicia al día siguiente calendario a la afiliación. Y eso es muy importante para garantizar que ese trabajador está cubierto. ¿Y eso qué me garantiza a mí como empleador? Que yo estoy blindando jurídicamente a la organización frente a eso que el Sistema General de Riesgos Laborales cubriría. Y esa cobertura, o eso que hablamos de cubriría, es la reparación tarifada que yo les mencioné hace un momento con la Ley 776 del año 2002. ¿Por qué reparación tarifada? Porque la Ley 776 me determina precisamente qué es lo que le brinda el Sistema General de Riesgos Laborales, que son prestaciones asistenciales, todo lo que el trabajador requiere para recuperar su estado de salud,
y prestaciones económicas, una incapacidad temporal, una indemnización por IPP, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Eso se conoce como reparación tarifada. Esa es la consecuencia de la responsabilidad objetiva. Y frente a la responsabilidad subjetiva tenemos otro tipo de reparación, que es la reparación plena de perjuicios, que es cuando, o se presenta cuando el empleador, que recuerden que por allá dijimos que en virtud de un principio inglés tenía la obligación de prevenir, de cuidar, de proteger al trabajador, cuando el empleador no cumple con esa responsabilidad, entonces se ve expuesto, porque no surge de lleno, sino que se ve expuesto a que el trabajador, por ejemplo, lo demande o a que su familia lo demande. Y ahí es donde él puede reclamar una reparación plena de perjuicios. Y ese es el escenario que también se busca con este diplomado de responsabilidad legal del empleador, que ustedes entonces conozcan para que ustedes no lleguen a ese escenario y la organización no se vea implicada en un escenario legal. Luego tenemos entonces, ustedes van a encontrar cuáles son los actores del Sistema General de Riesgos Laborales y ustedes van a encontrar esos 4 actores. Recuerden que el Estado de manera general, ustedes dentro del curso van a encontrar, dentro del diplomado van a encontrar mucho más específicas esas responsabilidades. Aquí estamos haciendo un recuento, entonces tenemos que el Estado es el director, orientador, controlador, vigilante, y de manera general ejerce inspección, vigilancia y control. Que ustedes más adelante y de pronto por ahí habrán escuchado, tenemos cuándo ese Estado va a manifestarse en materia de riesgos laborales a partir de noviembre en virtud de la resolución de este año 312-2019 de los estándares mínimos que nos dice que las visitas del Ministerio del Trabajo van a ser a partir de ese mes. Entonces ahí es cuando el Estado empieza a mostrar o empieza a reflejar esas funciones que le han sido atribuidas. Luego tenemos las ARL o administradoras de riesgos laborales, que hoy son las que administran ese sistema general de riesgos laborales y que le brindan al trabajador unas prestaciones. Y luego encontramos el ámbito organizacional y tenemos que entonces los empleadores tienen su principal responsabilidad en materia de riesgos laborales es la prevención del mismo, y tenemos los trabajadores, que el trabajador entonces de manera general tiene una responsabilidad que es procurar por el cuidado integral de su salud. Entonces, ese es digamos que de manera general, las funciones puntuales de esos actores del Sistema General de Riesgos Laborales. Y para terminar, el módulo 3 termina entonces hablando de qué es accidente de trabajo y qué es enfermedad laboral. Y lo dejamos un poco más amplio porque es un tema que puede generar mucha discusión, en la vida práctica puede manejarse mejor de varias formas y que a veces un escenario o 2 escenarios puntuales similares en un aspecto puede ser accidente de trabajo y en otro pueda que no, a pesar de que son escenarios muy similares. Y esa es lo que permite que nosotros hablemos de esa definición legal de accidente de trabajo y enfermedad laboral, porque puede ser muy complejo y puede haber mucho, como dicen los abogados, ese depende, ¿no? Porque pueda que varíe en ciertas circunstancias particulares. Sin embargo, nosotros les mostramos entonces qué es lo que me dice la norma frente a ese accidente de trabajo y frente a la enfermedad laboral. Entonces tenemos que el accidente de trabajo siempre tiene que cumplir 3 elementos para que se catalogue como tal. Uno es el elemento temporal, que es un suceso repentino, es decir, nadie lo previó, no lo programamos, sucede al azar. El segundo elemento es por qué sucede ese evento. Entonces tenemos que puede darse porque yo estaba cumpliendo las funciones para las cuales me contrataron, que es con causa, con ocasión, que son funciones complementarias, pero que son necesarias para desarrollar esas funciones principales, que es la ocasión del trabajo. Y tercero, la subordinación, que es donde podemos estar incidiendo de manera directa en la seguridad y la salud de nuestros trabajadores a cargo. Y ahí es donde
digamos, el llamado de atención para ustedes como líderes de la organización es que tengan cuidado y que las decisiones que ustedes emiten, esas órdenes, cómo manejamos al personal, el estilo de liderazgo que tenemos, sea acorde y sea pensando en la seguridad y en la salud de esa persona que tenemos a nuestro cargo. Y el último elemento que tenemos es que sí o sí ese suceso repentino que se presenta con causa, ocasión o subordinación tiene que generar un daño, que puede ser una lesión, que puede ser una perturbación, que puede ser física o mental, puede generar la invalidez o la muerte. Si no se genera un daño, recuerden que eso es un incidente de trabajo o estamos posiblemente en un escenario de un incidente que es diferente, que tenemos que tomar acciones, sí, pero es diferente. Y también la norma, que es la ley 1562, artículo 4, nos habla que hay unos casos puntuales en los cuales se va a entender accidente de trabajo, que son 3. 1, el desplazamiento habitual o in itinere, que significa itinerario, es decir, el desplazamiento de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, va a ser accidente de trabajo únicamente cuando el empleador suministra el transporte. Las famosas rutas, pensemos en los ingenios. Los ingenios, su centro de trabajo es lejos, es alejado, es digamos, de la zona urbana. Y, por ejemplo, aquí en Cali, y estas empresas tienen unas rutas que recogen a sus trabajadores de ciertos puntos y los llevan a sus centros de trabajo. Eso, entonces, es ese caso. Eso es transporte suministrado por el empleador. El segundo es que lo que se presenta en ejercicio de actividades lúdicas, culturales o recreativas, si son por cuenta o representación de la empresa, serán accidente de trabajo. ¿Por cuenta qué quiere decir? Que la está financiando. Y representación, que por ejemplo se arma un torneo de baloncesto y resulta que el personal de CMI entonces va a representar a CMI y el torneo va a ser con otras entidades de salud. En ese escenario, si la entidad es conocedora, consciente de esas actividades, entonces lo que pasa en esos escenarios va a ser accidente de trabajo. Y la última situación especial es que lo que se presente en ejercicio de la función sindical también será accidente de trabajo. Y la diferencia con la enfermedad laboral, que es el otro riesgo laboral, es que es un estado patológico que no se nos presenta al azar, que no es de manera repentina, sino que se presenta porque el trabajador con el desarrollo del tiempo está expuesto a unos factores de riesgo, o puede estarlo. Unos factores de riesgo que pueden ser propios de la actividad que ejecuta o del medio. Propios de la actividad, por ejemplo, que estoy en un laboratorio y manipulo sustancias químicas y que esas sustancias químicas, no sé, se ha demostrado que a lo largo del tiempo pueden generar cáncer. O las radiaciones ionizantes, como por ejemplo el personal de rayos X. Propio de la actividad, entonces, que tenemos deficiencia en la iluminación, que estamos sometidos a temperaturas extremas como calor, como frío, que tenemos insectos, riesgo biológico o animalitos que nos puedan picar y nos puedan afectar. Todo ese es el escenario entonces de la enfermedad laboral, que ustedes lo van a ver un poco más, de manera más puntual dentro del módulo tercero. Eso sería todo, entonces esperamos que ustedes sigan participando del diplomado virtual y les agradecemos nuevamente por hacer parte del mismo y esperamos entonces que sea un escenario muy rico para ustedes en conocimiento y que podamos ayudarnos y colaborarnos en los siguientes espacios. Que tengan un buen resto de día.